Pero al fin se vino aquella crisis en que el colón de pronto se quebró, no habían reservas en el Banco Central, la economía, el tipo de cambio que estaba al 8.60 se fue al 60 y ahí subió hasta el 200 y pico de colones por un dólar. Y entonces entramos en unas elecciones en que la gente quería una salida y que la gente estaba inconforme porque los automercados estaban vacíos. A la gente Sí, se le olvida. no, yo recuerdo eso. Yo estaba Los chiquillo, pero supermercados estaban recuerdo vacíos. los famosos CNP y aquellas Claro. filas. Y entonces Luis Alberto Monge emergió como un hombre conciliador, como un hombre bueno, muy socialdemócrata. El país quería estar en la línea de la socialdemocracia, pero sobre todo un hombre conciliador y un hombre con mucha capacidad de diálogo. Y Luis Alberto Monge ganó con el 54% de los votos. Es la elección en que Liberación Nacional ha alcanzado la más alta votación. Teníamos 33 diputados en esa época. Teníamos 33 diputados. Sí, ningún partido nunca ha logrado esa cantidad. Nunca. Entonces a mí, como ministro de la presidencia, claro, la situación económica era muy compleja. Además, Luis Alberto se rodeó muy bien. Yo no hablo de mi caso, hablo de los viejazos que habían ahí, cuando uno piensa que Carlos Manuel Castillo en el Banco Central, es decir, lejos del mejor economista que ha tenido este país, a la par de Rodrigo Facio y Raúl Jesús, uno de los grandes economistas. Me encantan esos dos últimos, los tres, pero esos dos últimos. Carlos Manuel era excepcionalmente capaz, ¿verdad? Y tenía también una gran figura en la presidencia que era Alberto Fait, que era un tipo pragmático, ingeniero, con una gran capacidad de hacer cosas. Y entonces se generó mucho diálogo, teníamos una fracción muy fuerte, muy unida, que nos reuníamos todas las semanas con el presidente y un diálogo permanente. Y también, hay que decirlo, un líder emergente, muy joven, Rafael Ángel Calderón, Junior, Fournier, Junior, como le dice toda la gente con mucho cariño, estaba emergiendo, y entonces también la unidad, los socialcristianos tenían deseos de converger y coadyuvar y ayudar, ¿verdad? Y entonces en esos era el país de todos. Era el país de todos. Bueno, esa es la diferencia, era el país de todos. Esto se complicó mucho después. Yo pienso que todavía el primer gobierno de Óscar fue un gobierno en que hubo mucho, en el gobierno de Óscar Arias, mucho consenso nacional. Quiero dejar pasar porque vos tocaste algo que para mí es fundamental, que era un gabinetazo. No, gabinete, mira, Alfonso Carro, Carlos José Gutiérrez, sí. Porfirio Morera, Federico Vargas, Claudio Bolio. Sí, habíamos ahí unos 3, 4 muchachos. Pero eso es de lo que voy, que a veces llegábamos a aprender, ¿verdad? Porque un consejo de gobierno, con esa calidad de esas personas, es difícil que el presidente encuentre a un poco de yes man diciéndole a todo que sí. Por supuesto que no. Tiene que tener la habilidad, el presidente de ese momento, de aceptar que inclusive en algunos temas tiene al frente gente que sabe mucho más que él. Bueno, esas son habilidades de un líder. Claro. ¿Por qué hoy cada día los gabinetes son más malos, más débiles, menos comprometidos? ¿Será que los líderes nuestros tienen miedo de tener gente capaz, preparada, que le cuestione? No. ¿O será que el costarricense no quiere participar? Bueno, yo pienso que mucho va por ese lado. Los mejores hombres y las mejores mujeres de este país no están participando en la política activa. Los mejores hombres y las mejores mujeres, los mejores ciudadanos, no están en los partidos políticos activamente comprometidos. Hubo una perspectiva distinta. Todavía en mi generación, estar en el servicio público era un honor, era servirle al país. Y además uno estaba muy claro de que no entraba ahí para burocratizarse, que eso se acababa. Yo recuerdo las primeras palabras de Luis Alberto Monge cuando juramentó al gabinete después de la toma de posesión. Dijo cosas muy lindas, pero a mí lo que más me impactó es que nos dijo, vean, hoy están sentados ahí, son ministros de Estado. Mañana vuelven a ser ciudadanos.
mañana vuelven a ser gente, personas comunes. No pierdan las perspectivas. Recuerden siempre que tienen que regresar a sus bufetes, a sus empresas, a caminar en las calles, a hacer filas en los bancos. Y a ver de frente a la gente de nuevo. A ver de frente a la gente de nuevo. Ese sentido, esa perspectiva de la política se perdió en este país. Y los muchachos ahora lo que aspiran es a trabajar en empresa privada, a tener buenos salarios, a desarrollar fincas, a desarrollar empresas, bueno, los que pueden, porque también hay gente con muchos problemas de acceso a la sociedad, porque, digamos, a la sociedad, al mercado de trabajo en términos de que antes era una sociedad de oportunidades y en mucho hemos dejado de ser una sociedad de oportunidades. Pero en esa participación, hablando del caso particular tuyo, en la actual administración, en algún momento se dijo Fernando Berrocal como embajador en Panamá. Yo al final no acepté. Sí, pero con todo ese conocimiento vasto de la política internacional, y Fernando dijo no. Entonces no es un poco contradictorio. ¿Perdiste ese amor al servicio público o no te gustaba? No. Y tal vez es oportunidad de comentar estas cosas, porque, digamos, en el transcurso en el periodo que va desde la elección de la candidata, en ese momento doña Laura, al periodo de la elección presidencial, doña Laura y yo habíamos hablado en otros términos, en mi propia casa. No era muy poquito para un precandidato. Dos veces en mi casa que ella me visitó de otras alternativas. Y eso al final... No. ¿Cuáles eran las alternativas? No, yo no quiero hablar de esas cosas porque son conversaciones privadas, pero Laura sabe que ella y yo estábamos en otro tema. Estábamos en un tema que a mí me interesaba, estábamos en un tema con el que yo estaba comprometido, estábamos en un tema que significaba mucho para mí en términos personales, y eso no se concretó. Y después, cuando hablamos de otra opción que ella me dijo, esa opción no es viable porque tenés grandes factores de poder que se oponen a que se concrete esa aspiración tuya de regresar a la lucha, al combate, como yo quería, uno de los problemas fundamentales del país. Ella me dijo, bueno, entonces hablemos de una posición en el servicio exterior, y hablamos también de una posición en el servicio exterior en que yo sentía que yo podía contribuir mucho con el país porque tenía muchos contactos y muchas relaciones. Y a mí personalmente al final el canciller me ofrece la embajada en Panamá, pues en el momento yo no dije que no, pero al poco le mandé una carta a doña Laura diciéndole gracias, yo tengo... y que me iba para mi bufete y que asumía, como tantas otras veces en mi vida, la responsabilidad de volver a abrir oficina, de volver a estructurarme profesionalmente. Como dijo Luis Alberto Monge, volver a la llanura. Y volver a la llanura, ahora, pero a trabajar, porque yo no tengo fortuna para vivir de las rentas. Y, bueno, al final pienso, gracias a Dios, 6 años después, le doy gracias a que esas opciones no se concretaron, porque habría seguido ahí en cargos públicos. Y en estos 6 años me logré reconstruir como profesional, como abogado, en el ámbito de la consultoría internacional, y me ha ido bien. Yo recuerdo, mucho lo tengo muy claro, Fernando, el momento en que Fernando Berrocal deja de ser ministro de Seguridad. Y lo tengo muy claro porque recuerdo perfectamente en casa de mi madre a varias de mis tías muy preocupadas porque Fernando Berrocal dejaba de ser ministro de Seguridad, y en ese preciso momento en que Fernando Berrocal decide no continuar como ministro de Seguridad, estaba en el top, en el ranking como un excelente ministro. Pero también por esas coincidencias de la vida, recuerdo perfectamente que me tocó estar en el Parque de Santo Domingo de Heredia, en una actividad que había, que si mal no recuerdo, se le iban a donar unas motos o unas radiopatrullas a la municipalidad de Santo Domingo. Y me recuerdo muy bien porque me acuerdo que a la par suya estaba un buen amigo en común, don Javier Rojas González, sentado ahí en la tarima arriba. A quien quiero muchísimo, sí, y a quien admiro mucho, a Javier Rojas. Buen viejo. Buen viejo. Sí. Y entonces
me acuerdo, me parece estar viendo las sillas muy bien acomodaditas, policías de un lado, mucho auditorio. Y recuerdo a Fernando Berrocal con un discurso que yo inclusive me acerqué a felicitarlo, porque si algo tiene Fernando Berrocal es buen verbo. Y recuerdo que ese discurso fue llamando mucho a la necesidad de mayor seguridad y buscando responsables de lo que estaba pasando en el país. Algunos de los responsables que usted nombró ese día en ese discurso eran exdiputados o en ese momento diputados del Partido Unidad Social Cristiana que eran claves y fundamentales para el apoyo del Tratado de Libre Comercio. Y todavía faltaban una o dos leyes. Algunos dirían que fue una imprudencia de Fernando Berrocal haber dicho 2 o 3 nombres y que estaba toreando. Te corrijo un poquito. A la unidad. Yo no dije un solo nombre. No dije un solo nombre ese día. Lo que pasa es que habían llegado los informes desde Colombia a raíz del bombardeo que se hizo en la frontera entre Colombia y Ecuador. Las famosas computadoras de Raúl Reyes. ¿Cierto? Los diálogos que por internet sostenían Reyes, que era el segundo hombre de las FARC, el jefe de la insurrección al interior de Colombia, con Rodrigo Granda, que le llamaban el canciller porque era el hombre que estaba en Cuba y viajaba por todo el mundo para la causa de las FARC. Y en esas computadoras aparecieron 35 citas a Costa Rica, Claudio. Y ya yo tenía esa información. Esas citas fueron las que permitieron incautar en una casa de seguridad de las FARC en Santa Bárbara de Heredia un fondo de $500,000 que había ahí, que era un dinero que habían dejado. Y además de eso, se decían muchísimas otras cosas. Y yo estaba indignado, porque la penetración del narcotráfico no fue una obra de la casualidad, fue una cosa planeada, fue una cosa organizada, sí, fue una cosa premeditada. Cómo ellos habían logrado penetrar aspectos fundamentales de la vida costarricense. Y para ese entonces, por otra parte, mucho por ayuda de los colombianos, inteligencia, y mucho por ayuda de la DEA de los Estados Unidos, y yo lo reconozco así porque sería absurdo pretender que todo eso fue obra de la fuerza pública o algo que surgió de la cabeza de Fernando Berrocal. No, hubo mucha información. Lo que pasa es que en el ministerio la diferencia es que hubo la firmeza y la determinación para seguir esa información policial. Y habíamos llegado casi a 80 toneladas de incautación de droga, habíamos desarticulado las redes del narcotráfico, habíamos incautado bodegas de narcotráfico, habíamos incautado casas y de pronto aparecen ahí unas referencias que a mi juicio tenían que ser explicadas. De costarricenses. Claro, por altos responsables de la política de seguridad en las pasadas administraciones. Pero y no quiero entrar en el tema de si quién o quién no. No salió nada al final de cuentas. Bueno, no salió nada porque Óscar Arias no quiso que se investigara ni que se profundizara. No tanto Óscar como Rodrigo, que se opusieron violentamente a eso, por lo que usted dice, porque se necesitaban los votos de la unidad, pero después porque la Asamblea Legislativa montó ahí un espectáculo. Pero ¿tendrá un tratado de libre comercio o una ley, será prioridad sobre un tema tan delicado? Bueno, para mí no, por supuesto que no, y ahí fueron las diferencias que llegaron a mi salida del gobierno. Si yo no estaba señalando con el dedo, yo estaba diciendo simplemente, mire, estos señores y estas personas que fueron responsables de la política de seguridad en este país y que se citan en esos correos tienen que darles explicaciones al país. Porque ¿cómo puedo yo entender, que fue el eje de mi discurso en Belén, cómo puedo yo entender que aquí no se capturaba droga, que entramos nosotros al gobierno y que de pronto me comienzan a mí a llegar las informaciones y Costa Rica era un centro de distribución del narcotráfico, sí, no solo Estados estaban Unidos. Haciendo los anteriores. Bueno, mire, aquí hay algo que alguien tiene que explicar.